Ser podcast. Pues citabais a la Fiscalía. Dejadme que hasta ahora a las 10:25, 9:25 en Canarias, salude a la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Como alguien que lleva años en contacto con estas problemáticas de los menores, no sé qué les sugiere esto que estamos viendo en Ceuta desde hace 3 semanas. A ver, yo es que empezaría diciendo que muchas de las cosas que han comentado es verdad, porque en la práctica, desde los reales decretos de la contingencia migratoria, muchas comunidades autónomas, no todas, pero algunas, de las que precisamente estaban comentando ustedes, ponían pegas y siguen poniendo pegas. Pero cuando interviene la Fiscalía de Menores y cuando el fiscal de menores se dirige a la comunidad autónoma para decirle usted no puede negarse a acoger los menores que dicen los reales decretos de contingencia migratoria, a pesar de las pegas, al final ceden porque no tienen más remedio, porque es el cumplimiento de la ley. ¿Eso sucede a menudo? Bueno, llevamos así año y medio, que le voy a contar yo, entre Ceuta, Melilla y Canarias. Y antes con las pateras de Canarias, por supuesto que sucede. Y es verdad que intentan oponerse, que no tengo plazas, que las tengo ocupadas, que tal. Entonces los servicios sociales de Canarias y los servicios sociales de Ceuta, que trabajan estupendamente, se ponen en contacto con la unidad de menores, nosotros nos ponemos en contacto con el fiscal de menores del sitio de destino, se les dirige un escrito y se les recuerda toda la normativa legal que tienen que cumplir. A veces ha habido que intervenir o el fiscal jefe o la fiscal jefe o incluso él o la fiscal superior, pero acaban cumpliendo porque tienen que cumplir la ley y la ley está muy clara. No sé si se ha podido cuantificar, me decía, en 1 año y medio no hemos parado de hacer estos requerimientos. ¿Se ha cuantificado cuántos se han tenido que hacer? ¿Cuántos toques de atención? Mire, yo números, no soy muy de números, pero porque yo soy de letras, pero sí que le puedo decir que yo llevo 1 año prácticamente porque además estas cosas ocurre como ocurren siempre las cosas malas, no solamente entre semanas, sino los fines de semana. Y cuando ya tienes, pues en Ceuta, un grupo de menores, 7, 11, 4, según de las contingencias migratorias, que ya tienen el vuelo preparado para ir al destino, y cuando llega la comunidad autónoma de destino que dice que no tiene plazas, ¿qué tal? Nos lo comunican y nosotros nos ponemos en contacto con el fiscal delegado de menores o la fiscal, le enviamos un escrito que ya tenemos, donde se les explica la ley y al final ceden. Lo único que hacen es intentar entorpecer. Pero también yo les quería decir otra cosa, porque sí. han estado hablando, les estoy escuchando, como se imaginarán hace rato. El 12 de junio de 2026 entró en vigor el PEMA. El PEMA es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y en el PEMA está muy claro cómo se tiene que hacer. Por supuesto que cabe la devolución de menores, pero no instantánea, ni directa, ni exclusiva. Tiene una serie de requisitos que hay que cumplir porque son las garantías legales. Y si le nombro el PEMA, le puedo nombrar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención, porque yo estoy hablando de menores migrantes no acompañados. La Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Extranjería, que también la han nombrado ustedes, el artículo 35 y el reglamento, la Ley de Protección Jurídica del Menor y los reales decretos. La normativa está clarísima y la normativa es europea. Ya no era la nacional ni la internacional, ahora es europea desde el 12 de junio del 26. ¿Eso en qué se traduce? Si se quisiera llevar a cabo esta devolución con garantías, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer la Administración? Lo que tiene que hacer la Administración es, primero, todo un sistema garantista donde interviene en todo momento la Fiscalía y en concreto los fiscales de menores, porque somos los que llevamos la protección de los niños y niñas. Y no distinguimos, porque habrá que hablar que estos niños y niñas de los que está hablando no son extranjeros irregulares. Antes que extranjeros irregulares o no, son menores. ¿Qué es lo más importante? Pues se traduce en que hay que hacerles entrevistas. Hay días que luego me gustaría que me dejara explicar un poco lo que está haciendo, claro, el magnífico trabajo que está haciendo la Fiscalía de Área, la Fiscalía de Área de Ceuta, ¿vale? Pero claro, exige una entrevista personal, eso supone tener intérpretes para cualquier idioma, exige valorar su situación personal, familiar, porque lo que exige la ley, incluida el PEMA, la normativa, el pacto que le comento europeo sobre migraciones, lo que rige es el interés superior del menor, que no siempre tiene que ver con lo que quiera el menor, sino cuál es su interés superior, que muchas veces puede ser volver con la familia y otras no. Una entrevista, la valoración de su situación,
tener informes de cómo está la situación familiar en su país de origen para comprobar que no se le envía una situación de desprotección o cómo están los sistemas de protección en su país. Si hay un desencuentro porque la comunidad autónoma donde está quiere devolverlo y el menor no quiere, hay que nombrarle un defensor judicial y exige todo un sistema de garantías al que estamos obligados España y sobre todo el Pacto Europeo, toda Europa. El señor Feijóo dice, como estos menores participaron de una invasión según él, toda esta normativa queda en papel mojado, se pueden devolver y ya. ¿Tiene alguna base legal este argumento del señor Feijóo? A ver, yo no quiero entrar en temas más, yo quiero hablar de mis menores, porque son nuestros menores, los de los españoles, porque los tenemos en territorio español. Lo que yo le digo es que en la sentencia que en su momento se dictó por el Tribunal Supremo lo dejó claro. ¿Por qué lo dejó claro? Porque la legislación es la que yo le estoy diciendo, y eso que entonces todavía no estaba en vigor el Pacto Europeo sobre Migración. No se pueden devolver directamente, hay que valorar en cada caso a título personal de cada niño o niña su interés superior y conocer sus circunstancias. Por lo tanto, eso no tiene sentido. Con los medios que tenemos ahora mismo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para poder devolver estos centenares de menores, para hacer esta evaluación correcta, todo esto que ahora usted está citando? Vale, primero le voy a explicar la situación y luego le doy una idea. Vale. Vamos a ver, en este momento la Fiscalía de Área de Ceuta consta de 9 fiscales, que en la realidad son 8 porque hay un compañero que está de baja. Estos 8 fiscales son los que están llevando absolutamente todos los temas de esta situación. Se han hecho mutuamente una sustitución profesional, están doblando los turnos. Ahora en la Fiscalía de Guardia hay 2 fiscales, ya se han tomado esta mañana medidas para que sean 3 para poder aumentar. La Fiscalía General del Estado, desde el minuto 1, hizo refuerzos de fiscales, hizo refuerzos de funcionarios junto con el Ministerio de Justicia. Nos faltan, sobre todo, intérpretes, porque los intérpretes pertenecen a los juzgados. Pero quien hace las entrevistas a los niños y a las niñas es el fiscal, no el juzgado. Necesitamos tener intérpretes que no dependamos de que no estén ocupados en otras actividades. Y nosotros, en este momento, hay días que se hacen 10, 100 o 150 entrevistas a menores, porque hay que oírlos, hay que saber por qué han venido, cuál es su situación familiar. Lo que se está planteando ahora es que antes de que llegara esta situación de emergencia tan importante que hay ahora, había ya una superpoblación, digamos, de menores en Ceuta. Había 800 menores. Lo que se está haciendo ahora, por un lado, es estos 800 menores que estaban antes, que ya teníamos una cierta documentación, teníamos hechas entrevistas, se están ampliando las entrevistas, enviar esos menores a la península, porque es una contingencia migratoria, y ir dejando plazas. Y luego, lo que se ha dicho de las 500 niñas, que yo de eso realmente la Fiscalía sabemos lo que hemos leído y también sé que la fiscal jefa de Área de Ceuta sí que ha hablado con los servicios sociales, hay que tener en cuenta que siempre hay que empezar lo que defiende la Fiscalía, a los menores y a los menores más vulnerables. Y estos son las niñas. Y perfectamente Ceuta sabe, desde hace años, porque lo está haciendo, cuáles son los criterios para enviar a la península. Me decía 800 que ya estaban antes del 30 de julio. Son los que ahora... 800 que ya estaban en una superpoblación sobre las plazas inicialmente previstas para una situación, digamos, entre comillas, normal. Ya había 800 cuando llegaron todos estos menores. ¿Con qué estimación trabajan ustedes? Porque no tenemos todavía una cifra exacta, fidedigna, de cuántos menores llegaron a partir del 30 de julio. ¿Ustedes tienen alguna estimación al respecto? A ver, las estimaciones son las que se han ido diciendo de los menores que ya hemos identificado, que ya han ido a la policía les ha registrado y se han ido trasladando a centros, porque se han trasladado a centros. El problema es que no sabemos todavía, no lo sabe nadie, los que están en la calle todavía que no hayamos podido controlar. Sí que hemos visto precisamente a vecinos organizándose para intentar, pues eso, que estuvieran protegidas estas adolescentes sobre todo. Con lo que está viendo sobre el terreno, ¿usted cree que se está cumpliendo con las obligaciones en materia de acogida? ¿España está cumpliendo con su deber? A ver, yo creo que se está haciendo lo que se puede, porque es una situación excepcional. Pero lo que en todo caso tengo claro es que lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación.
que, insisto, no es española, es europea y es internacional. Y se está cumpliendo y que eso realmente lleva su tiempo. Cuando tú quieres un procedimiento con garantías, requiere un tiempo. Y lo único que les puedo decir es que la Fiscalía General y la Fiscalía en concreto de Ceuta está trabajando muchísimo. Que aquí estamos pendientes. Yo soy la fiscal de sala de menores, pero está también la fiscal de sala de violencia de género, la fiscal de sala de trata y extranjería y el fiscal de sala de odio. Todos coordinados con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, porque aquí se mezclan mucho todos estos temas y estamos trabajando. Y a mí agradezco de verdad que nos hayan llamado, porque los fiscales somos los que lo estamos llevando adelante y la Fiscalía de Ceuta ha estado con medios desde el primer momento, gracias a que trabajamos, que es lo bueno de los fiscales, trabajamos siempre en equipo. Sí que es verdad, a las 8 contábamos en Hora 25, lo contaba nuestra compañera Isabel Vega, que no han llegado a Ceuta los refuerzos previstos. Antes me decía, algunos sí que hemos reforzado, pero nos decía, 3 de las plazas que abrió el gobierno no se han cubierto porque nadie se ha presentado voluntario. A ver, le explico. Nosotros, en todas las fiscalías de España existe un listado de fiscales sustitutos, como existe un listado de jueces sustitutos o de secretarios de Administración de Justicia sustitutos. Los 3 que estaban en la lista de sustitutos, pues unos estaban trabajando, otros con baja médica y no se han podido cumplir. Esta misma mañana ya la fiscal jefa de área de Ceuta ha enviado a la inspección de la Fiscalía General del Estado, porque eso ya está hablado. Para lo que vamos a hacer es abrir ahora, al margen de que ya los propios compañeros de Ceuta están doblando turnos, abrir comisiones de servicio voluntarias para acudir a Ceuta para ayudar. Ya, pero ya con carácter inminente. Contando con estos refuerzos, teniendo en cuenta estos turnos que se están doblando, todo esto que ahora ha estado poniendo encima de la mesa, para que un oyente se haga una idea, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que estos menores estén perfectamente evaluados? Pues mire, depende de varias cosas. Primero, la capacidad que tengamos, que ya le estoy diciendo los medios que tenemos, porque son 8 fiscales, para hacer todas las entrevistas. Por eso están empezando en muchos casos con los que ya estaban, porque ya tenemos más datos y se pueden ir decidiendo si vuelven a la península, porque también no se olviden que existe la repatriación o el acogimiento familiar. Pero para esos casos necesitamos colaboración con el país de origen. Porque si yo voy a devolver a un menor, porque hemos hecho expedientes de repatriación y de devolución muchas veces, porque en principio, si la familia es una situación donde no hay un peligro para el menor, no se trata de un tema económico ni un tema de tal, sino de una situación de normalidad familiar, lo que tenemos es que antes de devolver al menor tenemos que conocer cómo está esa situación familiar, y eso se hace a través del consulado y de la policía del país de origen. Pero eso requiere una colaboración. ¿Ha existido hasta ahora? En algunos países sí, con Marruecos no mucho, prácticamente nada, con Argelia, por ejemplo, muchísimo. Es decir, en los últimos años Marruecos no ha colaborado con el retorno de menores que llegan a nuestro país. No ha colaborado, yo diría, no ha colaborado en absoluto, no ha colaborado con la prontitud y con la diligencia necesaria. ¿Existen datos de cuántos menores han pedido ahora volver con sus familias y de cuántas familias han reclamado que vuelvan sus hijos a Marruecos? Pues mire, le puedo decir, esta misma mañana, hablando con la fiscal jefa de Ceuta, claro, todos los menores que esta mañana estaban haciendo entrevistas y siguen sin parar haciendo entrevistas porque no paran, todos, claro, no quieren volver a Marruecos, quieren ir a la península, todos. Porque claro, y luego también me dice que hay muchos padres y madres, progenitores de Marruecos que han llamado diciendo, sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Claro. Padres o madres que hayan llamado pidiendo devuélvanme a mi hijo, que yo sepa hasta ahora, ninguno. Después hay otro discurso que se escucha mucho por parte de, sobre todo, determinados espacios ideológicos que dicen, bueno, es que la mayoría no son ni siquiera menores de edad. No sé si sabe cuántos procesos de determinación de esta edad se han iniciado ya y si hay resultados al respecto. A ver, se están haciendo muchísimos. Sepa usted que la determinación de la edad la determina el fiscal de menores mediante un decreto. En base primero a la documentación, evidentemente a la apariencia física, porque no es lo mismo que un joven de 17 años puede tener 17, 18 o 19, pero una niña de 6 años y un niño de 10
es evidente. Y si no, se hacen las pruebas médicas. Y se están haciendo. Y de hecho, además, ha habido un refuerzo con los médicos forenses porque se hacen las pruebas en Ceuta, se envía para que las valoren por correo electrónico a la península para que hagan la valoración de las radiografías que se hacen. Y la verdad es que en este momento la inmensa mayoría de las que se están haciendo sí que son realmente menores. Pero eso también le digo que yo no le puedo decir que sea totalmente fiable, porque es verdad que nos fiamos a veces de una documentación que no nos dan cuando están fuera de la península, y resulta que cuando llegan a la península pues ya tienen un teléfono móvil y les llega una documentación nueva, etcétera. Entonces ahí interviene la policía, que tiene una labor fundamental para determinar si lo que pone en esa documentación es real o no, y luego las pruebas médicas. Hemos empezado esta conversación citando esas comunidades que ponen trabas para evitar la acogida tanto como pueden. Le quería preguntar si hay alguna que sí que está facilitando mucho las cosas, y si son todas las que ponen trabas comunidades gobernadas por la derecha o también hay alguna socialista. Ahí me ponen en un brete, pero le puedo decir que de las que a mí me consta, porque yo he tenido que intervenir personalmente, son donde ha habido el pacto. El pacto, entiendo, PP-Vox, claro. Sí. Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Teresa Gisbert, fiscal de Sala de Menores, le agradecemos de verdad que haya puesto un poco de luz, porque hay mucha confusión y era interesante saber qué está pasando, qué estamos haciendo exactamente en Ceuta, así que muchas gracias de verdad por el trabajo y por contarlo esta noche en Hora 25. Y permítame una última cosa. Claro. Cuando Bruselas dice que hay que devolver a los menores, evidentemente los menores se pueden devolver, pero Bruselas sabe perfectamente que existe el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y hay que hacerlo con todas las garantías. No solamente es España, el Pacto Europeo lo exige y por lo tanto es una legislación que es obligatoria. Y luego pensemos, y perdóneme la última reflexión. No, lo que necesite. Son niños y niñas. Cómo trata una sociedad a los niños y a las niñas define a una sociedad. El fiscal, los fiscales en general y los fiscales de menores estamos para proteger a los menores, a los vulnerables, a las personas con discapacidad, y lo estamos haciendo bien, pero que no nos vengan con historias de legislación. La legislación está clarísima. Pues Teresa Gisbert, más claro imposible. Fiscal de Sala de Menores, de verdad reitero el agradecimiento. Gracias por haber estado en Hora 25. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.